Yo, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Hoy estamos de camino para el parque de calistenia, que queda a nuestras estaciones de donde vivo. Pero bueno, hoy día decidí ir caminando, hace tiempo que no iba a ese parque. Y bueno, como viste en el título del vídeo, hoy día voy a hablar acerca de cómo seguir, aún así, cuando tú no tienes los resultados que tú quisieras tener. ¿Ok? Porque a veces mucha gente se desmotiva por el camino, pasan circunstancias externas que a uno a veces le afectan. Y bueno, o sea, ante todas esas adversidades, uno tiene que seguir. Y lo mejor de todo esto es que al final te voy a dar una serie de tips, pues, con los que tú vas a poder seguir y no parar. Aún así, por más que se presente lo que se presente. Voy a cruzar la calle aquí, un segundito. Vale, listo. Ahora estamos ready para continuar. Bueno, nada, eso mi gente. Bueno, bienvenidos un día más aquí al canal, documentando. Bueno, como vieron en el título, eso. Yo llevo ya bastante tiempo, como ven, en este canal subiendo vídeos a YouTube. Empecé con covers de batería, haciendo algunas que otras lecciones, algunos que otros solos, cuando iba por ahí en concierto con las bandas que tocaba en el instituto y demás. Y bueno, algunos vídeos creo que, no sé si de vacilón, yo creo que esos no tengo así. Pero bueno, realmente tampoco nunca documenté mi proceso desde que empecé con la batería. Simplemente eran en plan vídeos que tampoco eran muy constantes. Una de las cosas por las cuales yo fallé bastante también. Pero bueno, o sea, al principio el canal tuvo su engagement. Yo diría que tuvo una buena acogida. Fue un poco de hate al principio, pero al final, o sea, sí, fue bueno el comienzo. El problema, como dije, o sea, no fui constante y bueno, empecé a dejar pues el de subir vídeos. No tenía tampoco ni idea de edición ni nada, entonces estaba más centrado en aprobar las materias del instituto. Y hasta la fecha, o sea, he visto que el canal ha ido creciendo poco, pero obviamente no es un crecimiento exponencial como otros canales de batería, ¿no? Por ejemplo, como el Estepario Siberiano, Blue Holland, que de hecho creo que él empezó, yo creo que a la par que yo, pero obviamente estamos hablando de Blue Holland, él obtuvo resultados, fue más constante, ¿no? Si comparan ambos canales. Pero en este vídeo estoy hablando, en este vídeo no quiero tratar acerca de comparaciones, simplemente estaba haciendo como una reflexión de cuando empecé y acerca de los resultados, ¿no?, que he obtenido hasta la fecha. Me ha ido bastante bien, sinceramente, pero es cierto que durante todo ese transcurso pues han habido un montón de situaciones que siempre le pasa a una persona, pues, que nace en un sitio y una serie de circunstancias, una serie de recursos con los que empieza, y que luego al final pues con todo eso lo coge y empieza a crear la vida que siempre desea. Eso es lo que me ha pasado a mí. Cuando decidí mudarme a Berlín también era en plan de ¿qué hago ahora con todo esto que sé? Bueno, era un montón de cosas, ¿no? Y realmente, si me pongo a pensar, yo realmente siempre puse el trabajo. O sea, a veces lo ponía de manera poco constante, a veces lo ponía de manera menos constante, porque también eso, el tema del colegueo, las fiestas, etcétera, ¿no? Es lo que a veces a uno lo desvía del camino. Y ya, bueno, cuando uno llega a sus 30, es ahí cuando se da cuenta de muchas cosas que podía haber hecho, podía haber, ¿no?, aprovechado y demás, pero al final, pues eso. Yo creo que recorremos todo un camino, todo un proceso para darnos cuenta y para decir, hey, o sea, quiero llegar a este punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en base a lo que has trabajado en ti durante todos esos años, dices, ok, he cultivado toda esta mentalidad, he cultivado todo este cuerpo, he cultivado toda esta forma de vivir, entonces ahora como puedo visualizarme mi vida de aquí a unos futuros años. Y yo creo que ahí está la meta, o sea, ahí está la clave, mi gente. Porque muchas veces decimos, bueno, no sé qué quiero hacer con mi vida. Bueno, voy a trabajar de esto toda la vida y bueno, voy a compaginarlo como lo otro como un hobby o tal, lo cual, no sé qué. Y realmente tenemos que ser lo que nos llama desde dentro, lo que nos llama desde nuestro corazón, nuestra alma, porque esa intuición, esa señal, es lo que realmente nos va a hacer ser felices en un futuro. Aunque parezca que no, aunque parezca arriesgado, aunque parezca que da mucho miedo, tienes que hacerlo. ¿Ok? Bueno, voy a llegar a la conclusión porque ya estoy llegando también al parque. No quiero que se alargue mucho este vídeo, mi gente. Básicamente, yo creo que punto número uno para no frenarte y que nada te afecte, ¿no?, el tema de no parar y seguir poniendo el trabajo aún así tú no veas los resultados de manera instantánea, no es el tema de la constancia. Ser constante, ser disciplinado, y estas cosas son muy pues que se escuchan, o sea, todos los días, ¿no? Hay muchos vídeos motivacionales de gente que dice en plan, no, desarrollo personal, tal, claro.
Y hay gente que también tiene circunstancias un poco heavy en la vida y dicen, no, pero ¿cómo yo podría hacer esto si ahora tengo 3, 4 hijos, tengo una mujer, tengo una deuda con una casa, etcétera, etcétera? O otros tienen que estudiar y no tienen cabeza para nada más y tienen que sacar los estudios porque luego dicen que van a vivir o no saben qué trabajo pueden conseguir si no estudian. O sea, son un montón de factores, ¿no? Somos personas, pero ante todo lo que pueda ocurrir a tu exterior, y ahora voy con el segundo punto, lo único que tú puedes llegar a controlar es tu persona, son tus actos. O sea, segundo punto es lo que tú puedas llegar a controlar. Todo lo que esté bajo tu control es la clave para que tú puedas seguir impulsándote hacia esa vida que quieres, con esos propósitos que quieres, y para que puedas simplemente, o sea, seguir con tu trabajo y que no te desvíes por el camino. O sea, de que digas, yo tengo esta meta, sé a dónde quiero ir, y a partir de ahí decir, voy para allá, nada me va a frenar, me importa cero, me importa en absoluto lo que pueda pasar a mi alrededor. Sé que hay circunstancias chungas en la vida y yo creo que las personas que más nos quieren son las personas que nos dirían, mira, da igual lo que nos pase en el momento, o si tú tienes un sueño, cúmplelo, porque probablemente esto es lo que hubiera hecho feliz a esa persona, ese ser querido tuyo, que tú hayas cumplido ese objetivo en la vida. Y luego, tercer punto, mi gente, el tema de, se me cansó el brazo, se me cansó el brazo, ya voy llegando al parque, me quedan alrededor de unos 20 metros así, no, yo creo que un poco más. Bueno, pero, o sea, tercer punto, sinceramente, el tema de diseñarte, de una estrategia, un camino, a dónde tú quieres ir. A veces hay algunos que lo tienen claro, otros no lo tienen claro. Y como les digo, o sea, encuentren ese propósito. Hay un ejercicio muy bueno, muy bueno. Y yo de hecho, bueno, lo hice cuando hice un curso de management, de música o así. Se llama Ikigai. El Ikigai es un término que utilizan en una cierta zona de Asia, creo, de Japón, bueno, por ahí. Ahora no lo pondré por aquí. Bueno, en fin. Es en una isla, ¿ok? Y ellos utilizan ese término. Básicamente es como lo que define su propósito de vida y es lo que les hace sentir más felices y más agradecidos cuando se levantan cada día. Y cuando la gente les pregunta, oye, pero ¿tú cómo es que vives tantos años? ¿Cómo es que estás tan feliz, tan en plan pleno con tu vida, viviendo tantos años? Porque son gente que tiene una longevidad de vida, pues incluso pasan los 80 años, ¿no? Y le dicen Ikigai. Eso es el Ikigai. Búsquenlo, hagan ese ejercicio porque ese ejercicio es muy bueno. Hay unos 4 círculos, en esos 4 círculos se forma un conjunto de todo y al final llegas a una sola cosa, y esa cosa es lo que te ayuda a descubrir tu propósito de vida. Y cuarto punto, mi gente, este no me lo he preparado realmente, yo diría uno de los más importantes, hagan ejercicio, váyanse al parque, como yo ahora estoy yendo al parque a entrenar un poco. Hoy día quiero desconectar un poco del gimnasio y realmente esa es una de las formas en las que ustedes también pueden mantenerse como esa máquina, que pueden estarla lubricando y estar ahí siempre alimentando físicamente, mentalmente, para que no decaigan vuestros sueños, no decaigan vuestras metas. Y es lo que les va a enseñar a ser disciplinados, es lo que les va a enseñar a ir por buen camino. Y ya como último punto, esto yo lo he dicho ya en otros vídeos, aléjense de los vicios, aléjense de la gente que se queja, de la gente que critica, de la gente que vibra abajo, de toda esa gente que ustedes vean, que escuchen, que beben, que fuman, etcétera. Son gente que vibra abajo, ¿ok? Me puede salir hate, no me puede salir hate, me puedo quedar sin amigos, me importa cero, sinceramente, pero es la verdad, ¿ok? Aléjense de toda esa gente, de todas esas personas, de todos esos círculos, de todas esas energías que puedan alejaros de vuestro objetivo. Aléjense de eso. Solamente vayan por lo que ustedes quieren, y cuando ya estén en el punto donde hayan querido ir, ahí es cuando realmente dirás, damn, lo conseguí y ya está. O sea, ahora puedo enseñar a otras personas para que ellos también aprendan y así también puedan descubrir lo maravilloso y lo bonito que es la vida después de haber conseguido sus objetivos y haber descubierto su propósito de vida. Nada, mi gente, eso ha sido todo. Voy al parque ahora a entrenar, a darlo duro y nada, nos vemos en los siguientes días. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. En breve llegarán nuevas clases de batería al canal, así que nada, dale caña, no pares de hacer ruido con la batería y ya sabes, a por tu propósito de vida, let's go.